Hoy te voy a platicar algo que me sucedió hace algunos días, que platicaba con un ser querido, donde yo le contaba un problema que había tenido en la semana, y él me decía algo como que yo tenía la culpa de que hubiera ocurrido ese problema. Y al escuchar esto, yo me pregunté y me decía, pues yo no entiendo por qué me dices esto, si te lo estoy contando, pues para que me apoyes y para que estés de mi lado. Y me volvía a decir, date cuenta que tú eres el que ocasionaste el problema. Y a mí me molestó bastante, me molestó bastante que esta persona me estuviera diciendo eso, me estuviera echando en cara que yo era el problema, que yo era el que había ocasionado, el que había generado esta situación que había tenido. Y entonces le contesté mal y le dije casi pues, que no se metiera, o sea, si no iba a estar de mi lado, pues entonces que no se metiera en mi asunto. Y esta persona, pues, básicamente, pues me dijo, pues está bien, para la próxima no opino. Y en ese momento yo quedé muy molesto, quedé enojado, quedé frustrado porque esta persona que se suponía que le estaba yo contando algo para que pues su postura fuera de mi lado, resultaba que, que no, que me estaba diciendo que yo había sido el culpable, que yo había ocasionado el problema. Y me quedé pensando básicamente varios días sobre esta situación, me quedé pensando mucho tiempo el por qué me estaba generando un sentimiento de este tipo, el que la otra persona me dijera, tú eres el que está mal, tú eres el que ocasionaste el problema. Es como que te queda permanentemente o te queda un dolor, algo que quizás un ser querido, que tú no esperas que un ser querido te diga que tú estás mal. Y estuve un poco ahondando en el asunto para comprender qué es lo que pasaba en mí. La meditación te lleva a profundizar en eso que tú eres, que tú sientes, los daños que quizás en algún momento has tenido y puedas preguntarte a ti mismo el por qué te causa tanto malestar una respuesta así. Reflexioné mucho y en algunos días de meditación volví yo a caer en esta pregunta. Volví yo a caer en esta pregunta del por qué no podía yo aceptar tanto de la primera situación que yo había causado el problema, como del que alguien me estuviera diciendo que yo había causado el problema y yo no lo pudiera reconocer. Esto me llevó a reflexionar mucho que yo soy muy perfeccionista en la vida. Siempre trato de tener la razón en todo, porque según yo, ya lo viví, ya lo experimenté, ya lo investigué, y entonces en cualquier situación que alguien esté en desacuerdo conmigo, pues yo voy a debatir por el tema de que yo tengo la razón. Y esto me causa ira, me causa un enojo, me causa una frustración que no puedo aceptar en mí. Eh, Recordando en mi niñez, porque todo se genera en la niñez, recordaba que cuando era pequeño, pues las situaciones me llevaban con peleas entre hermanos y recordaba mucho que estas peleas entre hermanos, pues siempre eh, recurríamos a una autoridad para darnos la razón a quien la tuviéramos entre los cuatro hermanos que éramos. Y esta autoridad
que era la mamá, si tenía preferencias en uno de los hijos, pues le daba la razón a ese hijo. Entonces, desde ese momento se generó en mí una situación de la que no pude ganar ninguna de las discusiones. Cuando yo me fui formando a mayor, resultó que me dediqué mucho a perfeccionar ciertas situaciones para tener la razón. Y en el lapso de la vida, pues he logrado ganar muchas de estas discusiones y debates porque yo me profundizo mucho en las situaciones que va uno a defender. Y ahí se mete uno mucho en temas políticos, en temas religiosos, en temas de creencias, en cosas que seguramente nadie va a tener la razón. Pero por lo regular estos debates son interminables. Cuando alguna persona debate de la política, pues puede uno ver que debate uno como el tema de la fe, si crees o no crees, o si tú crees, pues es entonces lo correcto. Y la otra persona, aunque crea de una forma distinta, pero para ti está mal. Toda esta situación acarrea muchos conflictos porque no te lleva a aceptar la realidad cuando tú estás equivocado. Cuando tú estás equivocado ya con alguna mayoría de edad y alguien te lo dice o causaste un problema porque no te dieron la razón o porque no tuvieron el tacto para decirte algo en el que tú estabas mal o habías hecho algo incorrecto, te lleva a generarte una ira, un enojo que no te lleva a ser constructivo. Yo soy muy tranquilo, neutral, pasivo en el tema de la violencia. Pero si esta situación de la cual yo estoy platicando la llevamos a unos niveles de violencia, imagínense cómo puede resultar una discusión con esas libertades del ser violento o del ser grosero. Terminan causando dolor en otras personas, separación, odio, rencor y todo esto que se deriva a causa de la ira, a causa de que alguien lastime tu ego. Yo me puse a investigar mucho durante la meditación que hago en las mañanas, de la reflexión de lo que pasa durante el día en mi vida y de los sentimientos que vas teniendo y vas experimentando durante el día. Varios de los días estuvo en mi mente esta situación del por qué no me fue más fácil aceptar que yo había cometido un error y disculparme, o si la segunda persona a la cual le estaba yo platicando mi problema pudiera haber sido fácil aceptarlo y ser constructivo ante la crítica que me estaba haciendo, y no la separación o el distanciamiento ante esta persona que quizás no tuvo el tacto, pero la verdad me la estaba diciendo. Durante esta reflexión y esta meditación que he tenido sobre este sentimiento que es malo, que todo llega al punto de la ira, la frustración, el ego, que son sentimientos que uno debe de controlar, estuve investigando sobre el cómo controlar este sentimiento para no afectar a los seres que me rodean, a los seres que estimo. Y uno de estos tips que ayudan a controlar y que a partir de hoy integraré a mi vivir, a mi existencia, a mi comportamiento, es que debe uno, primeramente, el más importante y significativo, es que debe uno de aceptar
que está uno enojado, porque por lo regular nosotros sabemos que tenemos la razón, o nosotros nos hacemos creer que tenemos la razón, pero no definimos o no aceptamos completamente el que estamos experimentando ese sentimiento del enojo. Y ese sentimiento del enojo va a repercutir en tomar acciones, decisiones que a la otra persona le van a causar algún dolor o algún sentimiento. Entonces, si tú ya estás aceptando que estás enojado, tenemos que accionar ciertas situaciones para que esto no llegue a más. Entonces, la primera situación que debe uno de aceptar es que estamos enojados. La segunda situación, el segundo tip que ayudará y que en estos días de reflexión que he tenido sobre este sentimiento es la meditación. La meditación te ayudará a hablar, a encontrarte contigo mismo para aceptar ese sentimiento. No quiere decir que tú tienes la razón en todo. No quiere decir que la otra persona tenga la razón o no la tenga, sino que debemos de asumir ese sentimiento, sentirlo y identificarlo para tomar acciones. Estos días de reflexión, de meditación, en los cuales traía yo nuevamente ese sentimiento y ese momento en el cual me generaba esta ira, este enojo, aprendí a preguntarme por qué, o sea, desde dónde se estaba originando la situación, y resulta ser que se origina desde una parte de tu niñez. Y en esta parte de tu niñez recuerdas una situación en la cual podías volver a regenerar ese sentimiento y las causantes. Entonces tú tienes que corregir una situación en ti antes de dañar a otra persona que es importante para ti. El tercer punto, el tercer tip es respira, tranquilízate. Es difícil, es fácil decirle a una persona que la ve uno enojada, decirle respira, tranquilo, es fácil. Pero cuando nosotros ya identificamos que estamos enojados, es muy complejo, es muy difícil autotranquilizarnos. Pero una de las situaciones para evolucionar, para mejorar con la relación que tienes con tus seres queridos, con tu familia, con tus hijos, es que debes de mejorar y controlar esos sentimientos malos. Entonces, si tú ya identificaste que estás molesto, te estás enojando, te está invadiendo la ira, es que una de las herramientas que tienes que ocupar para controlarte es respirar. Y respirar va a llevar a tu cerebro a relajarse, a tranquilizarse. Eso llevará a que tus respuestas o tus palabras sean mejores, las pienses unos segundos más, a que cuando reacciones espontáneamente a algo que te está molestando. Entonces respira, ese es el tercero. El cuarto, y eso es uno de los que yo manejo y he evitado varias veces llegar a más en una discusión o en una plática que a mí me está molestando, es el guardar silencio. El guardar silencio, y por ahí hay una frase que dice que si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, mejor no lo digas, mejor quédate callado. Incluso también lo habla la Biblia, del que Jesús predicaba, del que tienes que poner la otra mejilla. Eso es guardar silencio. Si alguien te está ofendiendo o te está causando esa ira, guarda ese silencio. Pon la otra mejilla. Sé más inteligente que la otra persona, que quizás tenga o no tenga la razón, pero si está lastimando o está generando un sentimiento en ti, debe uno de pensar, y una de las formas más inteligentes que uno tiene es el guardar silencio cuando no deseamos lastimar. Y en realidad guardar silencio
para no rebajarnos a un nivel de lastimar a la otra persona. La otra persona no sabemos si tiene problemas psicológicos, si tuvo problemas de niño, si tiene problemas, si tiene prejuicios. No sabemos nada que ocurrió en su vida de la otra persona, pero nosotros debemos de demostrar que tenemos esa inteligencia, esa evolución que nos está llevando a controlar nuestros sentimientos y no caer en estos sentimientos malos del enojo y de la ira que ocasionarán otros sentimientos cuando nosotros reaccionemos de una forma violenta o de una forma agresiva. El tip número 4. En el tip número 4, si es que tú ya tienes alguna situación de un conflicto, una pelea, algo que no te está gustando y que te está desencadenando esta ira, tú ya lo comprendiste, ya lo aceptaste que esto te está molestando, ya respiraste, ya te tranquilizaste para no llegar a más, ya guardaste el silencio, que es la prevención para no desencadenar un conflicto más grave, ya tienes un comportamiento bueno, ya estás actuando de la mejor manera para no caer y no ser el responsable de herir a otra persona. Aléjate un rato y escucha una música que te relaje, que te haga reflexionar, que te serene la mente, que te haga neutral para poder evaluar la situación. Y si es necesario y tú estás equivocado, aceptar de una forma correcta y buena que uno está mal. Y si no estás mal y tú tienes la razón, pero la otra persona está necia en que tiene la razón, no te va a pasar nada en una discusión, quizás por ser flexible y tratar nuevamente de, con una estrategia mejor, convencer a la otra persona o hacer que se dé cuenta y reconozca que no tiene esa razón. En el número 6, que va en conjunto con la meditación, debes de reflexionar, reconocer, aceptar en una tela de juicio tus prejuicios, las cosas que a ti te sucedieron y el por qué te es difícil aceptar que estás mal, reconocer que tú a veces tienes la razón, pero a veces no tienes la razón. Y cuando no la tienes debes de aceptarlo, porque eso es de un ser más evolucionado, más inteligente, con un espíritu que va creciendo día con día. Y el séptimo es perdonarte y perdonar, porque el hecho de que tú generes esta ira en ti, este enojo, esta frustración, es algo que está mal, es algo que necesitamos corregir, porque esta ira nos causa daño y nos recuerda situaciones en las que nos hicieron daño. Pero también lo más grave es que causamos daño con nuestras respuestas o con nuestra separación de gente que es importante para nuestras vidas. Y no te va a ayudar a ser social, convivir con gente que te está aportando, convivir con gente que te hace bien, que te ayuda, que te escucha, o que está en parte de tu entorno, forma parte de tu entorno familiar o de trabajo o social. Perdónate y perdona. La otra persona con la cual discutes, tienes conflictos, te causan malestar, no sabemos qué ocurre con ella, no sabemos qué ocurrió en su niñez, tuvo violencia, le hicieron algún daño, vive en un entorno en el cual todos abusan de ella. No sé, esta persona en la cual convives y te causa esa cierta enojo o en alguna pelea o en alguna discusión o en algún debate, te pueden generar ese enojo, esa frustración. La otra persona no sabemos qué ha pasado con ella. De inicio, debes de perdonarla, debes de comprenderla, debes de aceptarla, que esta persona viene con una carga inimaginable de cosas que a veces solo están buscando dónde descargarlas
descargar toda su ira, toda su frustración, y ocupan esta situación de debates, pláticas, peleas, conversaciones para descargar toda esa carga de problemas que trae. Y si tú fuiste el que encontró, la primera persona que encontró y se enganchó, ahí va a causar todo. Y si esta persona te lastima, la ira ha ganado porque consiguió una nueva víctima que dañará y se frustrará para el resto de la vida. Y si tú dañas a la otra persona, la ira ha ganado porque la lastimaste, se frustró. Entonces no caigamos en una situación así, sigamos estos tips, yo los integraré de ahora en adelante. Y es real lo que te platico, que cuando tú lo meditas, cuando tú platicas con tu alma, platicas contigo mismo, te queda la nueva programación en tu mente, en tu ser, en tu espíritu, que te hará evolucionar. No necesitas llevar una libretita y anotes paso a paso qué sucede cuando te enojas. No, cuando tú lo meditas, platicas contigo, te encuentras contigo, reflexionas, traes todos esos recuerdos de tu niñez o de qué parte en tu vida fue la causante de ese ego, de esa ira, que ahora de grande, cuando se juntan ciertos ambientes, cuando se juntan ciertas situaciones, despierta ese monstruo que es la ira. Cuando tú reflexionas, profundizas y meditas, se arregla la situación, se arregla y se despeja todo el problema que quizás traes cargando, que quizás ya no soportas más y que tú mismo andas buscando con quién pelear, con quién descargar todo ese resentimiento que traes en tu espalda. Entonces, si tú meditas, reflexionas, vas a descargar, vas a limpiar toda tu alma y vas a estar limpio para que cuando alguien te vuelva a tocar esa parte sensible que tú tienes, no desencadene un tema de emociones frustrantes, sino las manejes y seas constructivo. Pues este es mi video de hoy. La plática se hizo más larga de la que yo había planeado. Incluso esto comenzó como un ensayo y lo voy a dejar porque voy a ser quizás incapaz de volver a explicarlo, pero espero que sea bastante bueno para ti. Si te ayuda, ahí déjamelo en los comentarios en el video. Y te estaré platicando en otra ocasión del qué ha pasado con el control de esta ira, de este enojo en mi existencia en esta vida. Si te ayudó esta plática, házmelo saber. Si conoces a alguien que no puede controlar su ira, su temperamento, pues compártele ese video, mi experiencia, mi situación que yo pasé. Quizás será similar a la de alguien más y servirá el hecho de la aceptación, el hecho de que yo esté aceptando que tengo un problema y que tengo que solucionarlo para no dañar. Te dejo, te deseo un excelente día. Bye.